Bueno, retomando, porque nos ganó el tiempo, en la fracción cuarta del artículo 15, uno de las obligaciones que tienen los patrones es proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley y los reglamentos que corresponden. Vaya. Y aquí me adelanto a la fracción 5. La fracción 5 dice que debemos de permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, las cuales se sujetarán a esta ley y al Código Fiscal de la Federación y los reglamentos respectivos. Me salto el 4 y me voy a hacer una breve explicación del 5. De manera recurrente van a ir inspectores de Seguro Social a las empresas. Dice aquí que debe de ser de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice el Código Fiscal de la Federación? Que tiene que llegar el inspector, que tiene que presentar una identificación, que debe dar una notificación, acercarse a la máxima autoridad de la empresa y empezar a hacer sus actividades. Eso es lo que dice la Ley de Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación. La realidad es otra. Porque si lo hicieran así tal cual, pues nunca detectarían anomalías dentro de la empresa. Me ha tocado en varias ocasiones estas visitas domiciliarias y cómo funcionan en la realidad. Llega el inspector a la empresa, no se identifica, de hecho trata lo menos posible de identificarse con una autoridad, sino que quiere pasar desapercibido. Llega, detecta quiénes son los trabajadores, discretamente se acerca a ellos y le pregunta cuál es tu nombre, en qué trabajas, cuánto ganas, desde cuándo estás aquí, y así sucesivamente va generando toda una encuesta de quiénes son los trabajadores. Cuando considera que ya tiene, si no lo descubren y no le preguntan por qué está haciendo esto, porque es su chamba, supongan que logra encuestar a todos los trabajadores y finalmente se presenta con la máxima autoridad, con el dueño, propietario, representante legal y le dice, vengo a hacer inspección. ¿Y qué es lo que le va a decir? Necesito que me presente ahorita los pagos del Seguro Social que ha realizado, los EMAS y los EVAs. Necesito que me presente su lista de raya y nómina. Y lo primero que hace es, ok, aquí dice que hay 10 trabajadores y yo ahorita que inspeccioné vi 12, aquí no está Pedrito y no está Sotanito. Y entonces él determina, ni siquiera le dice al patrón desde cuándo entraron, cuánto ganan. Dice, no te preocupes, yo ya sé cuándo entraron, ya sé cuál es su nombre, yo ya sé cuál es su salario, y la autoridad va a asegurarlos con los datos que le dio el trabajador. Así realmente opera esto de las visitas domiciliarias. Así que hay que estar muy cauteloso para esto, tener preparado a nuestro personal. Si la empresa fuese posible y tenga guardia de seguridad, tiene que identificarse a la persona, no permitir que ni una persona extraña, sin antes identificarse, haga cualquier tipo de encuesta o de preguntas o de entrevistas a los trabajadores. Así es como opera. Pero bueno, y regresamos al 4. Una vez que ya se está realizando la visita domiciliaria, la inspección de visita domiciliaria, tendría que presentarle todos los elementos que me pidan. Me van a pedir lista de raya, me van a pedir recibo de nómina, algún trabajador que no está asegurado te va a decir, oye, pero este dice que trabaja acá, ¿por qué no está asegurado? Y demostrarle, este no está asegurado porque yo soy el propietario y es mi hija, ¿qué le voy a presentar para que determine que es familiar y no tengo ninguna obligación de asegurarla porque es familiar? Pues su acta de nacimiento. En la Universidad Mundo Maya como docentes, me dice, oye, ¿por qué los trabajadores las aseguras del 24 de agosto al 14 de diciembre? ¿Por qué le diste de alta a esa fecha? ¿Por qué le diste de baja en tal fecha? Bueno, le presento mi calendario escolar para que vea que hay en la naturaleza del trabajo, tiene que ser que el contrato es de esta fecha a esta fecha y después ya no hay actividades. Y me dice, oye, ¿por qué aquí en su recibo de nómina dice que le diste bono de buena asistencia? Bueno, aquí está su tarjeta de checado donde demuestro que tiene muy buena asistencia, que tiene muy buena puntualidad y por eso le di eso. Oye, es que su recibo dice que le estás pagando horas extras. Aquí está su tarjeta de checado, donde dice su asignación de horario, donde dice que tiene un tal horario, pero trabajo de más de determinados días y aquí te lo compruebo. Todos los documentos que me sirvan para comprobar el por qué está dado de alta el trabajador, por qué no está dado de alta, por qué está dado de alta con tal cantidad, por qué le di estas prestaciones sociales, todo eso debo de entregárselo al
al inspector prácticamente, en este caso, de Seguridad Social. Seguimos con el artículo 15. Hay otras obligaciones y nos vamos a la fracción número 6. Dice que los patrones están obligados a, tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido semanal o quincenal conforme a los periodos de pago establecidos, las cuales en su caso podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. Asimismo, deberán cubrir las cuotas patronales, aún en el caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quien se les deba de aplicar, por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores. En este último caso, su monto se reservará a la Reserva General Financiera y Actuarial, a que refiere el artículo 280, fracción cuarta de esta ley, sin perjuicio de que aquellos trabajadores que acrediten sus derechos se le otorguen las prestaciones diferidas que le corresponda. Bueno, desafortunadamente, y me adelanto a otro punto básicamente la fracción 6 y la fracción 9 coinciden. ¿En qué sentido? En que tanto lo de la fracción 6, que son trabajadores dedicados a la construcción, albañiles, peones de albañil, así como los que se dedican a peones y albañiles, así como los que se dedican al campo, son trabajadores normalmente eventuales. Y cuando hablamos de eventuales es porque no tienen, permítame, voy a enchufar la computadora. Como son eventuales estos trabajadores, cuando ellos vayan a solicitar atención médica en la oficina del seguro, en las clínicas del Seguro Social, les piden, que debiera estar mal esto, pero a los trabajadores de la construcción y del campo les piden una constancia de que acrediten que están vigentes. Porque precisamente como los trabajadores de la construcción y los del campo son eventuales, a veces hay trabajo, a veces no, pues no tienen una relación amplia de estar asegurado con un patrón. Y entonces les obliga las clínicas de Seguro Social demostrar que están vigentes en el Seguro Social. Y entonces eso implica que a mí como patrón que tengo a trabajadores de la construcción o del campo, tengo que expedirle cada semana, al momento que yo le pago, quincena como yo le pague, es pedir una constancia de trabajo, ¿sale? Ahora, hablemos de la fracción número 7. Dice, cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo 6 del título 2 de esta ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía avanzada y vejez. Bueno, les decía en el tema anterior, o más bien en la fracción número cuarta, que hay que cumplir con la determinación de las cuotas patronales. Se tiene que pagar las mensuales y las bimestrales. Bueno, en este caso de la fracción número 7, pues la obligación es de pagar las cuotas patronales que corresponden al bimestre, que es concretamente lo del retiro, cesantía de bajada y vejez. Le decía que se paga bimestral porque las otras ramas se pagan mensual porque se devengan enseguidas. Así como se están pagando, se están usando los servicios. En cambio, el bimestral corresponde a dinero que da una parte del trabajador, una parte del patrón y una parte del Estado. Esto va a servir para cuando llegue el tiempo de los 60 a 65 años y pida su jubilación o retiro del trabajador, se le otorgue. ¿Quién administra estos recursos? Se le paga al Seguro Social, pero finalmente se le demanda a la AFORE, y el AFORE es el que administra todos los recursos. ¿Sí? En la fracción número 8 dice cumplir con las demás disposiciones de la ley y sus reglamentos. Bueno, aquí es muy claro. Todo lo que estamos leyendo de artículos, no solamente de la ley de Seguro Social, sino también el reglamento del Seguro Social y todas las reformas que haya, tendríamos que cumplirlo. La fracción 9 ya lo platicamos. Ok, dice, las disposiciones contenidas en las fracciones 1, 2, 3 y 6 no son aplicables en el caso de construcción, ampliación o remodelación de inmuebles, cuando los trabajos se realizan en forma personal propietaria o bien obras realizadas por cooperación comunitaria, deberán aprobar el hecho en el término del reglamento anterior. Hay un caso muy especial, y este es el de las construcciones. Imagínense ustedes, y dice que no es aplicable 1, 2, 3 y 6 en los casos de construcción. ¿Cuál es la fracción número 1? El asegurar al trabajador. La 2, mantener lista de rayas y recibo de nómina. La 3, pagar cuotas patronales. Y 6, que es de construcción, no son aplicables en el caso de construcción, ampliación o remodelación de inmuebles cuando los trabajos se realicen de forma personal por el propietario, o bien realizadas por cooperación comunitaria. Va. Hay un caso muy especial. Puede ser que yo no tenga empresa. Sin embargo, si yo en mi casa, mi terreno, hago una construcción
y hago uso del servicio de albañiles y de peones, en ese momento yo me convierto en patrón. ¿Sí? Y yo tengo que darle de alta al Seguro Social a esos trabajadores y por supuesto tengo que hacer su lista de raya y recibo de nóminas y por supuesto tendría que hacer los pagos respectivos de cuotas patronales. Simple y sencillamente por construir casa porque yo lo estoy haciendo directamente y soy patrón. Claro, evitaría esto si yo contrato a una constructora, a un arquitecto, que él es el responsable y que él asegure a los albañiles, a los peones, por supuesto me lo va a cobrar a mí, pero ellos sería obligación de ellos. Pero si yo no tengo a alguien responsable de la obra que los asegure, yo soy el patrón solidario que debería de construirlos. Y aquí, desafortunadamente, hay un caso concreto. A mí me sucedió que mi papá, mi tío y mi hermano construyeron mi casa de poco en poco. Y pues por ahí, entre que se cubre la obra, en que no nos ven y que son poquitos, empecé a construir a las afueras de la ciudad. Sin embargo, casualmente, hubo un momento en que se iba a colar el techo y era una casa grande. De tal suerte que casualmente el día que estábamos colando y que por la dimensión del colado de todo el techo, pues fueron alrededor de 17 personas a trabajar. Entre 2 y 17, no recuerdo muy bien. Pues casualmente ese día llegaron inspectores de Seguro Social a la obra e hicieron que, o sea, pues vieron la cantidad de personas que estaban trabajando y pues prácticamente hicieron que yo pagara los trabajadores. Pude descontar a mi papá, pude descontar a mi hermano, a mi tío, demostrar que son familiares, pero los demás no. Y tuve que convenir en este caso con el inspector, para no lesionarme, porque la obra era muy grande y me decía, esto no lo hiciste, y yo le decía, pues es que hace poquito lo contraté, pero por el monto de volumen de tu casa, no lo están haciendo desde hace poco tiempo, ya tiene mucho tiempo. La cosa es que en Estira y Afloje logré que solamente me consideraran que aparentemente la obra empezó hace 3 meses anterior. Y que le dieran de alta seguro a 3 personas. Obviamente decidí que sean mis parientes a los que aseguraran, pero el regularte en pagar 3 meses por 3 personas es bastante dinero, ¿no? Pero entonces ahí comprobé que efectivamente yo en ese momento lo hacía las veces de patrón, ¿sí? Es el único caso. Pero como aquí lo dice, si fuese una obra menor en donde el mismo dueño de la casa lo hace con el hijo, con la esposa, con el papá, con la mamá, pues se considera que son, como aquí lo dice, propietario, en forma por el propietario, pues no tendría por qué asegurar a esos trabajadores, somos nosotros miembros de la familia. Pero si no fuese el caso, sí tendríamos que asegurarlo. Y bueno, todos esos documentos, como bien aquí menciona, debe de la información a que se refieren las fracciones 1, 2, 3 y 4 de proporcionarse en documento impreso o en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto-ópticos de cualquier naturaleza, conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Desafortunadamente, cuando tú hayas tenido algún problema, alguna omisión, mejor dicho, ante el Seguro Social, como que ya te tienen en la mira y constantemente se están revisando. Es más, muchas de las veces ni siquiera llevan a los inspectores, sino te mandan un oficio donde dice que remitas de 1 o 2 o hasta 3 meses documentos comprobatorios a la Oficina de Seguro Social para una auditoría. ¿Y qué te piden? Te van a pedir que mandes la lista de raya, los recibos de nómina, contratos, los pagos que has hecho de Seguro Social, y si se van a hacer normalmente de 1 a 3 meses, revisa si está debidamente calculado, y si no fuese el caso, ni siquiera te lo regresan. Si salió bien, ni te avisan que saliste bien, ni te regresan la documentación. Por eso es que te lo piden en fotocopias o te lo piden en dispositivos magnéticos. Cuando te enteras que saliste mal es porque te llega inmediatamente la multa. Eso lo vamos a ver más adelante, pero nada más para que sepan todas estas cuestiones que les estoy mencionando, sobre todo la fracción cuarta, que es hacer los cálculos de cuotas patronales. Si yo no pagara en tiempo las cuotas, se paga el monto que debe haber pagado más el 50% por concepto de multa. Más aparte, otros tipos de pagos complementarios que tendríamos que hacerlos por no hacerlo en tiempo. Y estamos hablando básicamente de los 50% de multa, gasto de ejecución por la persona que fue, la mora o la demora por el pago, se establece una actualización también. Todo eso implica el no pagar a tiempo el seguro social. ¿Estamos de acuerdo?